Bien, entonces en nuestra sesión número 3 de biología, vamos a tratar el tema de ecología. A ver, todos los alumnos de esta clase, como son teóricas, tienen que hacerme un resumen. En su cuaderno tienen que hacerme un resumen, donde mayormente, en este caso, como voy a tratar de ecología, tienen que dar, más que todo, definiciones. ¿Por qué es necesario? Porque más adelante siempre es como una especie de reconocer o saber los diferentes términos. En este caso, como estoy trabajando ecología, los términos ecológicos. Ustedes tienen que saber interpretar, ¿no? Ustedes cuando hagan una lectura, tienen que saber de qué cosas se está hablando. De igual manera, cuando más adelante se haga, por ejemplo, en biología, parte de bioquímica, por ejemplo, ustedes van a tener que saber algunos conceptos básicos de bioquímica. Qué cosas son lípidos, qué cosas son moléculas, biomoléculas, todo eso ustedes lo deben manejar ya. Ustedes, todos los que en algún momento van, sobre todo cuando ustedes postulen a la universidad en alguna área de medicina, necesitan conocer todos estos conceptos básicos, ¿ya? De repente no con mucha profundidad, salvo que si vas a estudiar una carrera de medicina, de cualquier área médica o de salud, ¿no? O la misma biología pura, tienes que conocer estos conceptos, ¿ya? Por eso es que se enseña estos cursos. Entonces, primera parte. Entonces acá vamos a explicarle ciertos términos. Empezamos. Sí. Ya. Por ejemplo, ¿qué cosa significa ecología? O sea, la etimología, ¿no? Viene de las palabras oikos, que es casa, y logo, que es tratado o estudio. Entonces, la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de ¿qué? De las interacciones, o sea, son de las relaciones entre los organismos, seres vivos y su medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Las sustancias químicas y factores físicos, siendo el ecosistema su fundamento o unidad de estudio. Recuerden esto, puede ser una pregunta de examen, ¿no? El padre de la ecología es Ernest Haeckel, ¿ya? Ernest Haeckel, ¿ya? Y cuando yo le digo en su cuaderno que ustedes hagan un resumen, es esto, ¿no? ¿Qué cosa es hábitat? ¿Qué cosa es nicho ecológico? ¿Qué es población y qué es comunidad? Todos esos conceptos ustedes tienen que saber definir cuando se hable de ecología. Ustedes saben que la ecología, repito, es la relación que existe entre los organismos vivos, seres vivos, o seres bióticos, y su medio ambiente con otros seres, que son los seres abióticos, seres inertes, seres que no tienen, abióticos, seres que no tienen vida, ¿no? Y no solamente con eso, sino también con sus diferentes, ya un poquito más profundo, sus sustancias químicas y factores físicos. Más adelante vamos a ver un poquito más de eso, ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Y por qué es importante actualmente la ecología? Porque eso por ejemplo, la naturaleza, muchas se está destruyendo. El hombre destruye mucho la naturaleza. Estas ramas, estas carreras son nuevas. ¿Por qué? Porque permiten que los diferentes, no, el hombre, ¿no? Deje de dañar su medio ambiente. ¿Cómo dañan su medio ambiente? Por ejemplo, ¿quién me dice cómo dañan el medio ambiente? Con basura, por acá me dicen. Claro. Claro, se hacen demasiado, exactamente. Ahora último, cuando ha habido esa fuga de
de petróleo acá y hasta ahora, fíjese, tanto tiempo no lo pueden sacar, ¿no? Todo ese daño ecológico que ustedes han visto en la televisión, como los diferentes aves como fallecen, ¿no? Los animales que hacen, o sea, cuando ven ese peligro por instinto, huyen, se van a otro sitio donde no haya peligro, ¿ya? Y parece mentira, todo eso, ¿cómo es que afecta a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan, antiguamente había muchos nevados acá en el Perú. Sí. Sin embargo, por el calentamiento global, ya esos nevados ya no existen, o ya no son nevados, ya no hay, no tienen esas cumbres de hielo, ya no existen, ¿no? Igual están desapareciendo muchos animales, muchas plantas desaparecen porque el hombre no hace abuso de sus recursos, de los recursos naturales, y ahí ocurren esos daños. Entonces, empezamos con alguna definición. Hábitat es el lugar donde vive un organismo, ¿no? Ese es hábitat. Ya, ese es hábitat, viene de habitar, de vivir. Hábitat es el lugar donde vive un organismo, ¿no? Puede ser el hueco de un árbol, una cueva, un nido debajo de la tierra, ¿no? En el mar, en profundidades, ¿no? Ese es hábitat, ¿no? Nicho ecológico es la función biológica que desarrolla un organismo. Función biológica que desarrolla un organismo. Otro es la población, ¿no? Es el conjunto de individuos de una misma especie capaz de reproducirse entre ellos, ¿no? Por ejemplo, conjunto de delfines, ¿no? Delfines, osos, gatos, perros, no sé. Todos de una misma especie que son capaces de reproducirse entre ellos. Todos ellos forman una población. Y ahora, el conjunto de poblaciones se le llama comunidad, ¿no? Es el conjunto de poblaciones que comparten un espacio determinado. Esa es comunidad, ¿no? Entonces, ese es todo. Este es uno de los términos que vamos a utilizar, ¿no? El más conocido es hábitat. Siempre se habla de hábitat, ¿no? ¿Cuál es el hábitat? Por ejemplo, ¿cuál es el hábitat del cóndor andino acá en el Perú? ¿Dónde viven? En cerros. En la montaña. Montañas. Pero, por ejemplo, acá hay uno conocido en Arequipa, ¿cómo se llama? El cañón de Colca, ¿no? Ahí hay bastantes cóndores. Ese es uno de sus hábitats, ahí en Arequipa, ¿no? Ahí viven. Por ejemplo, los zorritos, un zorro, ¿se acuerdan que hubo ¿dónde viven ellos? El zorro andino. De los Andes. Los Andes, ¿no? Pero y ese que había por acá, en Comas, creo que había. ¿Qué pasó con eso? Sí, lo vendieron. No, lo llevaron a la... Yo tenía un amigo que se había comprado un perro, pero al final era un zorro. Claro, pues así pasó. O sea, que explotan eso, ¿no? Y se comió todas las gallinas. Listo, entonces continuamos. Ahora vamos a ver la importancia de la ecología. ¿Por qué es importante estudiar la ecología? ¿Por qué? Porque estudia las leyes que rigen los ecosistemas. Predice los impactos que puede tener las actividades humanas sobre el medio ambiente. Permite tener un control adecuado sobre las actividades humanas y planear soluciones a los problemas ambientales. Por ejemplo, si yo quiero, eso es lo que pasa con las minas, por ejemplo, ¿no? Las minas, por ejemplo, cuando van a explotar un lugar, siempre tienen que hacer un trabajo de impacto. ¿Qué va a producir o qué cosa el medio ambiente, en qué se va a deteriorar si es que yo
pongo mi mina ahí. O no, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las antiguas minas? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Madre de Dios, en esos sitios? Que hay mucha, por ejemplo, cuando explotan el oro en las minas clandestinas, utilizan, ¿qué? Utilizan el mercurio, Dinamita. que es dinamita también a veces utilizan. Yo sé, Entonces, ya ves, utilizan mercurio y ese mercurio contamina los ríos. Y esos ríos son los que en la selva, por ejemplo, utiliza la gente con el agua de ese río, lo utilizan para su alimentación. También de ahí los peces que hay en los ríos también no pueden, se contaminan con esos residuos que utilizan las minas. No, claro, no. Por eso, ¿por qué utilizan utilizan el mercurio? ¿Para qué? Para sacar el oro del metal, lo descomponen. Y eso contamina. Pero eso estamos hablando de unas minas clandestinas, pero en las minas ya entonces hay una entidad que se encarga de autorizar si es que se realiza o no se realiza esa explotación de esa mina, ¿no? Eso que llaman, hacen un estudio de impacto, siempre se le llama así. ¿Ya? Exacto, por eso es muy importante, porque parece mentira. Si bien es cierto, la minería, en este ejemplo, la minería da mucho dinero a los países, pero también... La mina no puede respirar. Claro, pero también, ¿qué ocurre? Hay otros que comen coca y comen carne. Claro, pues es así. Y fuman. Ajá. Y el tío, le rinden homenaje. Ah, ya es. Si no saben. Entonces así es. Entonces ahora definimos que hemos hablado de ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es un sistema complejo en el que interactúan ¿quién? Los seres vivos entre sí, y estos a su vez con el conjunto de factores no vivos que forman el medio ambiente. O sea, ¿qué cositas vemos ahí en esos, o qué consideramos como seres o factores no vivos? Por ejemplo, la temperatura, sustancias químicas presentes, el clima, características geológicas, ¿no? Entonces, el ecosistema resulta de la interacción de dos componentes, el factor biótico o biocenosis y el factor abiótico o biotopo, ¿ya? Abiótico o biotopo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un ecosistema? Recuerden que esos conceptos ustedes lo tienen que redefinir, no de repente con sus propias palabras escribir o buscar de repente de otro libro qué cosa es ecosistema, qué cosa es ecología, ¿no? Que es el tema que estamos viendo nosotros hoy. Entonces, ¿qué cosa es factor abiótico? Corresponde a todo lo inanimado, o sea, lo que no tiene vida, ¿no? Es el componente inanimado o inerte del ecosistema. También se le conoce como biotopo y se define como aquellos factores presentes en el medio ambiente que influyen sobre las funciones de los seres vivos. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá algunos aspectos. Entonces, mira, si ustedes observamos así a grosso modo en nuestro ambiente, ahí vemos la parte del suelo, vemos la parte del aire y vemos lo que es el agua. Son tres cosas que vamos a ver acá, principalmente. ¿Ya? Forman parte del factor abiótico. En general, a veces cuando tenemos en otros cursos de biología o de ciencia y ambiente, cuando se nos dice ejemplo de seres abióticos, uno dice, el mar, los ríos, el suelo, ¿no? Entonces, esto mismo nosotros lo estamos viendo ahora, pero lo vamos a ver un poco más técnico, un poquito más avanzado. Entonces, en vez de decir tierra, decimos litosfera, ¿no?
¿no? Litósfera, ¿no? Según la edafología, que es una ciencia, el suelo puede dividirse en las siguientes capas u horizontes, ¿no? Cuando hablamos de litósfera, estamos hablando del suelo. Si no, lo estamos hablando ya de una manera más técnica, más científica. Entonces, el horizonte es la capa donde se acumula la materia orgánica. Por ejemplo, donde caen las hojas, donde los organismos muertos se descomponen. ¿Ya? Luego tenemos el horizonte A, que es la capa relativamente firme donde se encuentra el humus. También contiene arcilla. Cuando hablan del humus, no, es la descomposición de, también, o sea, el guano, sí, pero tiene otro nombre, lo digas ese, ya. Entonces, el guano, ya, esas materias orgánicas se descomponen y producen el humus, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden hacer un huerto. ¿Cómo hacen un huerto? Por ejemplo, en su tierra echan cáscara de frutas, cáscara de huevo, cosas que se descomponen, eso va a formar el humus. ¿Ya? Luego tenemos el horizonte B, que está formado por componentes meteorizados, como la arcilla y el óxido de hierro. Luego tenemos el horizonte C, que ya va a haber fragmentos de roca. Y la última capa del horizonte D, que es la roca madre, ¿no? Roca madre. ¿Ya? Y es así como, ustedes saben que, por ejemplo, la arena, que es lo más menudo, procede desde abajo, ¿no? Desde el horizonte D. ¿Por qué? Porque la roca madre se rompe y van saliendo los fragmentos de roca y poco a poco va formando los diferentes horizontes que se ha mencionado primero. Entonces la litósfera tiene estas capas, ¿no? La capa A, O, B, C, D, ¿ya? Esas son las diferentes capas que se tienen. Acá como ven en el gráfico, ¿no? En la superior ustedes pueden observar que ahí es donde caen las plantas, donde nosotros, por ejemplo, circulamos, ¿no? También el horizonte A es donde se encuentra el humus. Acá ya hay esos animales que mueren en la superficie, se descomponen y ya van formando el humus. El humus. La parte B ya hay fragmentos ya de arcilla o óxido de hierro y hay otros metales. El horizonte C ya hay fragmentos de roca y en el horizonte D ya hay la roca madre. O sea, ya es una roca ya inmensa, o sea, que todavía no se descompone. Ustedes saben que mientras más interno uno ingrese, va a encontrar rocas. ¿Ah? No. Ya, entonces eso es así. Todo eso es la parte de la litósfera. Ya estamos trabajando ahorita el factor abiótico. Si yo les pregunto una pregunta, si les hago una pregunta, ¿verdadero o falso? ¿La litósfera es al factor abiótico? Es verdadero, sí, porque es algo inanimado, ¿no? El factor abiótico es todo lo que es inanimado o inerte, no es algo que es vivo, ¿ya? Es la litósfera. Luego, ahora vemos ya el mar, ¿no? El mar, o sea, el hidrósfera, la parte líquida de la tierra, ¿no? O sea, constituye el medio de soporte en el medio acuático, hidrósfera. Entonces, el ambiente marino
posee la siguiente zonación, o sea, zonas. Zona nerítica, zona oceánica, miren acá, zona fótica y zona afótica. La palabra foto viene de luz, de ahí saque más o menos qué cosa querrá decir estas palabras. Por eso es muy importante que ustedes manejen estos conceptos. ¿Ya? Foto es luz, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la hidrósfera, no? Uno, que los cuerpos de agua almacenan calor, ¿no? Por ejemplo, el ciclo del agua es así, ¿no? El ciclo del agua, ¿no? Entonces, cuando el líquido, el agua de mar, por decir, almacena calor, ese calor hace que se evapore. Esa evaporación origina la humedad atmosférica. ¿No? Es así. ¿Qué más? ¿Cuál es la importancia también? Que permite la distribución de las plantas y por lo tanto de todos los seres vivos. Tenemos las plantas hidrófilas, que son acuáticas. Por ejemplo, la lenteja de agua. Tenemos las plantas higrófilas en suelos muy húmedos como el plátano. Las plantas mesófilas que necesitan poca humedad pero de forma constante, las plantas frutales. Y las plantas xerófilas requieren poca humedad, ejemplo, el cactus, la tuna, ¿no? Entonces todos estos, o sea, ahí ven cómo es la interacción entre los seres, cuando hablamos de ecología, qué tan importante es esa humedad atmosférica que permite que algunas de las plantas que he mencionado puedan sobrevivir, ¿no? Plantas que sobreviven con mucha agua, con suelo húmedo nada más, y con suelo poco húmedo, casi nada de agua, como es los cactus, como es la tuna, ¿no? Y en este gráfico ustedes pueden ver las diferentes zonas, ¿no? La zona nerítica es prácticamente la orilla, la oceánica, donde circulan, ¿no? los diferentes embarcaciones. Fótica es profundidad. Fótica donde todavía hay luz y afótica es donde no hay luz. O sea, mientras más profundo uno se interne en un océano, por ejemplo, va a encontrar menos luz. Y también, y en consecuencia va a encontrar también animales acuáticos raros, ¿no? Porque esos animales sobreviven con poca luz. Con poca luz. Ese es el asunto, ¿no? Con poca luz. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de la hidrósfera. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario de repente que ustedes quieran hacer? Los escucho, de repente quieren hablar algo sobre el tema. ¿Ah? Claro, algún comentario, nada. Ustedes, o sea, si estamos en una conferencia científica y alguien está hablando, ustedes no pueden opinar. ¿Alguna experiencia de ustedes de repente? Claro. Claro, experiencia en este sentido, en el sentido de repente me puede decir, sí, de repente yo sé en qué sitio, de repente alguien ha estudiado buceo, No, yo no. sabe, nada. Yo no. Ya ve, ¿hasta qué espacio pueden haber buceado? ¿Ustedes creen que mientras más profundo van a encontrar, por ejemplo, mientras más profundo ustedes van a encontrar sí, pero seres raros, porque viven con poca luz, ¿no? Ahí no sé, con poca luz. Por ejemplo, alguna experiencia, por ejemplo, alguien ha hecho un biohuerto de repente en su jardín. No. Claro, ¿cómo es que produce el humus? El campo. ¿Sí? Sí, en el campo. ¿Qué parte del campo es eso?
Pon? ¿Qué parte de Cuba, Pon? No, mis abuelitos viven ahí, acá. ¿Qué parte, Pon? No me acuerdo. Ah, Yo me he hecho con ah. todas las orejas me quieren botar. Hay uno en especial que es hombre. Ah, ya. Los cuyos nadie se lo come. Claro, pues. Ah, yo tengo familia también allá en Huancayo. Y las tunas crecen al lado del huerto. Bueno. Al lado tengo maicena, tengo cebada, tengo papa. Pero allá, por ejemplo, mira, escucha, una chácara, pero las chácaras, acá me están comentando de una chácara. A veces en la sierra, las chácaras, ¿cómo sobreviven? Pues, solamente con el agua de lluvia, ¿no? Sí. Agua de lluvia, ahí no hay, en algunos sitios no hay riego. Ya ves cómo es la interacción con un ser vivo, que son las plantas, y con la naturaleza. Cuando hay, digamos, lluvia, entonces esas plantas van a crecer bien o van a producir buenos frutos. Hay poca agua, no van a producir poco, o si hay sequía, mucho peor, se mueren las plantitas, ¿no? Igual, hay poca lluvia, no hay pastos, los carneritos no pueden comer, ¿no? No se alimentan bien. Sí, así es. Más al frente de la chacra y... Ya, así es. A ver, ustedes, chicos virtuales, ¿alguna consulta, algún comentario sobre lo que estamos? Es muy importante, escuchen, en la actualidad es muy importante que ustedes sepan qué cosa es la ecología, la importancia de la ecología, ¿no? El medio ambiente, cómo cuidar nuestro medio ambiente. Todos nosotros debemos colaborar en cuidar nuestro medio ambiente, porque si no lo cuidamos, no, nos va a afectar, en un futuro nos va a afectar. Nos va a afectar, ¿ya? Así es. Entonces vamos a hacer, ya, entonces, vamos a hacer un alto, 5 minutos, continuamos con la clase, ¿ya? No, todavía falta. 5 minutos, continuamos con la clase. Ya, entonces, como repito, la luz también tiene importancia, ¿no? O se relaciona con los seres vivientes, ¿no? Con lo que estamos viendo nosotros en esta parte, ¿no? De los seres abióticos, ¿no? Y cómo es que se relaciona con los seres vivos, ¿no? Decimos que en las plantas este fenómeno tiene una directa relación sobre la floración. Entonces, más luz, ¿no? Por ejemplo, como acá en este gráfico, ¿no? Dice la luminosidad regula el tiempo de apertura de las flores por temporadas o instantes del día. A ver, atiendan. Farid, ¿entiende? Entonces, la luminosidad regula el tiempo de apertura de las flores por temporadas o instantes del día. Es lo que hace esa luminosidad. ¿Qué hace posible? La fotosíntesis, es muy importante. Sin la luz, la planta no hace posible la fotosíntesis. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué ocurre en la fotosíntesis? Las plantas captan ¿qué cosa? El CO2, ¿no? El dióxido de carbono, ¿no? Agua y luz, y los transforman en oxígeno y azúcares. Los azúcares son el alimento de la planta, ¿no? Dando inicio a la cadena alimentaria. ¿Alguien que me puede explicar eso de la cadena alimentaria? ¿Cómo es que dice esta partecita de acá? Que dice, hace posible la fotosíntesis en que las plantas captan el dióxido de carbono, agua y luz, los transforman en oxígeno y azúcares y dan inicio a la cadena alimentaria. ¿Alguien que me puede explicar? Son 2 puntos extras para sus prácticas.
Para práctica no, para sus tareas. A ver, dale. Son conceptos que ustedes... ¿Qué cosa es la fotosíntesis? A ver, ¿alguien de acá presente? Profesor, Sí, dime. es un sistema por la que pasan las plantas. Ya. No, lo busqué. Un ratito, estoy escuchando. Sí, sí, continúa. Nada más. Nada más. Ya, pero con esa fotosíntesis, ¿para qué sirven las plantas? ¿Qué cosa le va a producir? ¿Ah? ¿Qué cosa es? Ustedes deben saber, eso es básico con ustedes. Eso ya lo dije. A ver acá. No, no escuchamos. No tanto, ya, pero ¿tú por qué quieres decir? Profesor, ¿Sí? Toma leche. Ya, tomas leche, ahí está, por ahí va. Ya, dime. Toma leche, porque se ve. ¿Ah? profesor, la Sí. fotosíntesis es el proceso por la que las plantas pasan y hacen su propia comida a partir de la energía del sol. Ya ves, esa es la respuesta. Ya un ratito, ya un ratito, ya pueden calmarse, ya. Baje un ratito. Ya, es correcto, sí. Es correcto, pero con su propia. ¿Pueden callarse? Ya, entonces, mira, entonces la fotosíntesis, claro, es el proceso por el cual las plantas producen sus propios alimentos. Y si las plantas se producen sus propios alimentos, ¿qué tipo de nutrición tienen? Ahí está, a ver. Sin googlear, por favor. Deben saber ustedes. ¿Qué tipo de nutrición tienen las plantas? Hay dos tipos de nutrición. Agua y sal. No, hay dos nombres básicos. H2O y CO2. O sea, cuando las plantas producen su propio alimento, ¿cómo se llama? ¿Abono? No. O sea, si las plantas producen su propio alimento, ¿cómo se les llama? No. Abono. Tienen una nutrición. Mira, ustedes deben saber eso, esos son conceptos básicos. Nutrición autótrofa, porque las plantas, como antes me han dicho, producen la fotosíntesis, sirve para producir su propio alimento, ¿ya? Pero en ese proceso de casualidad, ¿qué hacen las plantas? ¿No? ¿Qué hacen? Captan el dióxido de carbono, el agua lo captan a través de sus raíces, ¿no? Y también minerales, ¿no? Más la luz, se produce una reacción química. ¿Y qué hacen? Producen el oxígeno. Y ese oxígeno, ¿qué hacen? Lo expulsan por sus ojos, lo expulsan. Y es por eso que se dicen que las plantas son los pulmones de la tierra, ¿no? Las plantas liberan oxígeno, ¿no? Y todo ese proceso, ¿qué forma? Forma azúcares, glucosa, y ese es el alimento de las plantas. Entonces, las plantas, por unos conductos que se llaman, ¿cómo se llaman los conductos que transportan ya los nutrientes? El floema, ajá. El floema, y el otro, y la savia bruta. Ciclema, ¿no? Entonces, ¿no? Todo es eso, ¿no? Entonces todo eso da inicio a la, ¿y por qué dice que da inicio a la cadena alimentaria? Porque las plantas está primerito, ¿no? Entonces, en la cadena alimentaria, por ejemplo, las vacas se alimentan ¿de qué? De vegetales, pasto, ¿no? Ese es el inicio de la cadena alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. ¿Ya ves? Por eso, ustedes, mira, acá son conceptos básicos que ustedes ya deben dominar. ¿Qué cosa es fotosíntesis? Deben manejar estos símbolos químicos, CO2, ¿qué cosa es? O2, ¿qué cosa es? ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Luego dice, la glándula pineal recibe estímulos luminosos y regula el ciclo
sueño-vigilio secretando la hormona melatonina. Eso ya es con los animales, ¿no? O sea, digamos, la sensación, ¿no? O sea, menos luz, ¿no? Es que produce el sueño, la vigilia, ¿no? Ese es, ¿no? Secretando la hormona melatonina. Este es más o menos, entonces, eso es lo que, o sea, ustedes se dan cuenta, ¿ves? ¿Cómo se dan ustedes cuenta del significado de lo que estamos tratando, ¿no? Cómo esos seres abióticos, ¿no? Seres, sí, estos factores, no seres, sino factores abióticos, cómo influyen, ¿no? En los seres vivos. Imagínense que si no hubiese luz, las plantas no podrían producir, no se produciría la fotosíntesis. No, exactamente, ¿no? Todo lo que pasaría. Continuemos. A ver. Ahora la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Permite el óptimo desarrollo de los organismos vivos, ¿no? En los animales esta condición es mucho más evidente, ya que existen dos variedades. Los homeoternos o endoternos son animales que poseen los mecanismos fisiológicos para mantener su temperatura corporal o cambiarla según sea necesario, ¿no? Entonces, este tipo de animales que hacen, tratan ¿no? Mantienen su temperatura corporal, ¿no? O sea, de acuerdo a donde se encuentran, ¿no? Poseen esos mecanismos. Y luego hay los poiquilotermos o ectotermos, son animales que no pueden mantener su temperatura corporal y dependen del medio ambiente para regularlos. Ahora, atiendan ustedes. Todavía no es hora de salida, no sé por qué están apurados. Ya, no sé por qué se están acomodando. ¿Por qué no sigan haciendo sus apuntes? ¿Por qué no siguen haciendo sus apuntes? Entonces, miren la relación que hay, mira, la temperatura, cómo afecta en los animales. Y la temperatura es un factor abiótico. Estamos viendo todos los factores. Luego tenemos los poiquilotermos, ¿no? Son animales que no pueden mantener su temperatura corporal, dependen del medio ambiente para regularla, ¿no? Acá son ejemplos de estos, ¿ya? Es lo mismo que está acá abajo, sino que lo he puesto acá. ¿Ya? Entonces, miren, cómo estamos dando ejemplos, cómo es que esa relación, afecta, ¿no? A los diferentes organismos vivos. Y finalmente, vamos a tratar la atmósfera, ¿no? La atmósfera. La atmósfera, ¿qué cosa es? Es la parte gaseosa del ecosistema. Es el aire que respiramos, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿el aire que respiramos es todo oxígeno? No. Tiene varios gases, ¿no? Por ejemplo, tenemos en porcentaje del 78% aproximadamente el nitrógeno. Oxígeno solamente tenemos el 21%. Luego el dióxido de carbono, el poquito, 0,03%. Vapor de agua y otros gases, menos del 1%. Ahora, ¿es importante esos gases? Sí. ¿Por qué? El nitrógeno, dice, será fijado para formar proteínas. Y es el gas que más abunda en la atmósfera. El oxígeno, obviamente, es el gas más importante de la atmósfera. Hace posible la respiración aeróbica, ¿no? Aeróbica. El dióxido de carbono, ¿por qué es importante para el hombre? Indirectamente sí, porque hace posible que se produzca la fotosíntesis. Ya hemos visto que en la fotosíntesis las plantas absorben ese gas y lo que expulsan es el oxígeno, ¿no?
y también influye, hablando de dióxido de carbono, en el calentamiento global. Y vapor de agua, que antes lo comentamos, cuando el mar, ¿no?, se calienta, produce esos vapores, se condensa y origina la humedad atmosférica. Y luego hay otros gases que le dan al aire densidad y características particulares, ¿no? Por eso es importante, ¿ves? Y todo, cómo es que se relaciona, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, a ver. El oxígeno es, a ver, ¿qué pasa? Hasta que más o menos en todo el aire o en toda la parte gaseosa, o sea, digamos, mientras más altura hay, más altura, encontraremos oxígeno. ¿Qué dicen ustedes? No. No. No, pero si estamos en la atmósfera de la Tierra, ¿no?, toda esa capa se supone que es aire y según lo que yo les digo, que el aire tiene 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si yo a más altura habrá más oxígeno o menos oxígeno? Menos. ¿Y por qué es eso? Estamos liberando. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? A ver, averigüen. ¿Por qué es que ustedes pueden, mientras estamos en la superficie, respiramos bien, pero mientras más altura, ya no. Ustedes ven, por ejemplo, en las películas a veces de los aviones, cuando se abre, en una película se abre a una altura alta y ¿qué hace? Automáticamente saltan las mascarillas de oxígeno, porque se supone que esa altura ya no encuentra oxígeno o hay poca cantidad de oxígeno, entonces tienen que aspirar ese oxígeno para poder sobrevivir, ¿no? Eso es lo que más o menos ustedes pueden ver, ¿no? Por eso, de ahí saquen una pregunta, a ver, averigüen ustedes, a ver si la otra semana o la otra clase me trae la respuesta. ¿Por qué? Claro. Pero, no, pero yo quiero que me lo prueben así, pero así como yo les explico, ustedes así expliquen, así. No, sin papelito, expliquen. No quiero que ustedes me estén diciendo, me busquen en Google, copian lo que dice y me lo digan. No, pues si no tienen que saber explicar el por qué, dar ejemplos. Esa es una manera de sacar así. Y entonces ese es parte. Todavía no es hora, chicos, son 1:10. No me salga. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos ver? Entonces, esta es la atmósfera. Entonces, hemos visto, hasta acá, hemos visto la ecología y hemos visto brevemente, porque es más extenso, la parte abiótica. ¿Qué factores abióticos afectan? Usted sabe, por ejemplo, en el oxígeno, ¿qué pasaría? Que no podríamos vivir sin el oxígeno. O sea, peor, si la atmósfera, los rayos solares, usted sabe que la atmósfera también nos protege de los rayos solares. Imagínense ustedes que no hubiese atmósfera, estuviéramos ya, no habría vida ya, de hecho, ¿no? Porque ustedes saben que la atmósfera también no evita los rayos solares que entren con fuerza. Todo eso evita. Todo eso, los rayos ultravioletas, pues, claro. Todo eso evita. Por eso que hay una capa, que es la capa de ozono, que es la que protege de esos rayos. Y lamentablemente, justamente como cuando estamos hablando nosotros del medio ambiente, de la ecología, muchos de esos factores hacen que malogre o que como que dice, esté hueco esa parte, ¿no? Y no se pueda, digamos, esos rayos ultravioletas entran y dañan al ser humano.
Por eso, miren, en todos esos ejemplos que estamos viendo de la fotosíntesis, de la temperatura, cómo es que afecta al ser biótico, a los seres vivos, ¿no? Cuando hemos visto la temperatura, ¿no? Cómo afecta, no es que es algo fijo ya, no. ¿No? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no hay no hubiese luz? Las plantas no podrían alimentarse, ¿no? Hemos dicho que las plantas son seres autótrofos porque producen su propio alimento, ¿no? Producen su propio alimento. Listo, ¿ya? Entonces, todavía no se retire, por favor. 7 minutos. Ya, entonces, ¿alguna pregunta? Ya, habla para todos, por favor. Para todos, ¿me escuchan? Yo estoy revisando, hay alumnos que todavía no me entregan tareas. Les vuelvo a repetir. Las tareas generalmente de los temas que yo hago, tanto en razonamiento matemático como en biología, les doy una semana de plazo. Por decir, las clases que hemos hecho hoy de razonamiento matemático y de biología, la tarea la pueden presentar hasta el próximo lunes. Ese es más o menos el margen de error de tiempo. De repente, por estos días está a unos días de más, porque no le he cambiado de repente, pero así es las fechas exactas. Otra cosa, los alumnos que por algún motivo no me han entregado su tarea, les voy a dar chance todavía para que me entreguen máximo hasta mañana. O sea, las tareas atrasadas, ¿ya? Las tareas que todavía no vencen, bueno, en su fecha que corresponda. Pero las tareas que ya están vencidas, les voy a permitir solamente hasta mañana me entreguen las tareas. Si no, se van a quedar sin nota, ¿ya? En el caso de que ya están vencidas, por favor, entreguen sus tareas, ¿ya? De las primeras sesiones ya hace rato ya vencieron las tareas. Deben entregarlas, porque ya quiero colocarles su nota. Ustedes van a poder visualizar las notas de sus tareas cuando ustedes las entreguen. Otra cosa, el día sábado yo les abrí la plataforma para que ustedes puedan realizar las prácticas semanales que debían. Muchos igual no la han hecho. Lamentablemente el sistema les va a colocar, en su promedio les va a colocar 0. Salvo que haya otro día en que se les pueda abrir nuevamente. Pero eso ya va a ser al final del ciclo, del bimestre. Y ahí sí van a tener problemas porque casi todos los profesores le vamos a abrir. Y si ustedes no han hecho varias prácticas, van a tener problemas porque no lo van a... Así le demos 24 horas, no van a poder terminar todas las prácticas. Ustedes den sus prácticas cada semana. También otra cosa, les recomiendo cuando den sus prácticas, revisen sus apuntes, revisen los videos, revisen toda la información que se les da. No marquen por marcar sus respuestas, ¿ya? Algunos me están saliendo desaprobados. No tienen por qué salir desaprobados en sus prácticas, ¿ya? No tienen por qué salir desaprobados. Ustedes revisen bien los apuntes, revisen bien todo eso y van a sacar buena nota. Ahora no se les está dando una hora, media hora, se les está dando todo el día. Ustedes cuando van a hacer su práctica, les recomiendo que estén ahí en sus prácticas. Traten de hacer lo que tienen ustedes a la mano, no me estén buscando. Todas las preguntas que yo elaboro en mis prácticas salen de lo que yo enseño en clase o sale de sus mismas prácticas que ustedes han de hacer. E incluso a veces pongo de sus mismas tareas. O sea, el que no hace tarea, de repente le pongo una pregunta de la tarea. Si no es su tarea, obviamente que no va a contestar su práctica semanal. O sea, no desaprovechar. Son 8 prácticas que ustedes no la deben desaprovechar. Y son las que, y son todo bimestre. En 8, para los alumnos nuevos, un bimestre son 8 prácticas semanales. Son 8 prácticas que van a dar. Y son las que más notas suman. O sea, si ustedes sacan 20, 18 por ahí, van a salir excelentes. Solamente necesitan asistir a clases
y aprobar su examen bimestral. Pero si ustedes no hacen eso, faltan a clase, hacen sus prácticas así al azar por hacer, van a salir mal. Y nosotros desaprobamos. Ustedes los alumnos que ya saben que han estudiado acá, después tienen problemas a fin de año porque van a tener que dar exámenes, van a tener que asistir en verano, van a tener problemas. Así que preferible que ahora hagan sus prácticas, hagan sus tareas, ¿ya? ¿Ya tú puedes callar? Sí. Sí, también hay una nota, justamente por los chistositos, hay una nota que es de disciplina, que es de comportamiento, ¿no? Los alumnos presenciales que hacen chacota, hacen burla de cualquier cosa, se les baja puntos. Los alumnos virtuales, de igual manera, que por ahí hablan alguna, se les escapa alguna grosería, algo, también les cae. Los alumnos que también deben también enseñar activar sus cámaras. Muchos de ustedes no activan sus cámaras, ¿ya? Y la verdad eso no me garantiza que ustedes están en clase, ¿no? Y chicos, entonces ya nos vemos hasta la clase de religión, creo que nos toca fin de semana, viernes, ¿ya? Y ahí tiramos. Pueden allá al fondo, después del fondo. Ya, yo estoy observando todo, no se preocupen. Ya. Listo, entonces hasta acá finalizamos, ¿ya? Ya, nos vemos hasta luego.